Son las 6:32 hora costa este en Estados Unidos. Saludamos a Héctor Chami, profesor de la Universidad de Georgetown en Washington y columnista de Infobae y NTN24.com. Héctor, bienvenido. Gusto en saludarte como siempre. Gracias, Yadania. Un gusto estar en tu programa, como siempre. Recientemente se realizó en Oslo el foro de Human Rights Foundation. Es un evento anual. A raíz de esto escribiste tu artículo hace unos días y usaste una frase en la que mencionaste tu contacto con la diáspora venezolana, con ese país de la diáspora, como lo denominaste. Y esto produjo un efecto en ti. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, una parte significativa, representativa del exilio venezolano estaba allí. Dirigentes políticos, sociales, líderes de opinión, periodistas, viejos amigos, además, de todos nosotros. Y la anticipación que podía sentir en las conversaciones, en esta elección que está acá a la vuelta de la esquina, las expectativas que esto ha generado, la tremenda pasión que ha desplegado y contagiado María Corina, todo eso se podía sentir. Y bueno, esa es la anécdota con la que comencé, porque dije, bueno, voy a escribirlo, porque a veces yo sentía que, y me pasa mucho con los venezolanos, que me preguntan como si yo pudiera ser objetivo, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo va a seguir esto? Como si yo tuviera capacidades analíticas por ser objetivo, neutral, observador imparcial, que no es el caso, como todos sabemos. Pero así fue. Varias personas me preguntaron, varias personas, y lo dije, sí, no soy irracionalmente optimista, porque no es una reflexión, es un sentimiento, un deseo. Es que además no puedo imaginar que este régimen invente alguna otra cosa, agregada a todas las que ya inventó para quedarse allí donde está en ocasiones anteriores. Eh, Pienso cotidianamente, ¿qué van a inventar? ¿Cuál va a ser el conejo que van a sacar de la galera después de esta elección? Y no se me ocurre ninguno, o sea, mal para mí, pero eso me hace ser optimista al mismo tiempo, porque tal vez no haya, ojalá no haya otro conejo. Ojalá no. Pero tú y yo, que lo hemos conversado antes, sabemos que este régimen siempre puede sorprendernos, Héctor. Así es, así es. Hacen magia. La metáfora del conejo saliendo de la galera es relevante porque hacen magia, verdaderamente. Ahora, es difícil hacer esa magia, que no es una magia buena, por cierto, ¿no? Cuando vemos los actos políticos de María Corina recorriendo el país, cuando somos testigos de cómo se moviliza la población venezolana en torno a María Corina, los testimonios que escuchamos. Y me encanta una frase que usaste para definir estas actividades, cuando las denominaste ceremonias de redención. Sí, son ceremonias de redención, tienen un componente místico importante, religioso, el llanto colectivo. A veces parece una ceremonia religiosa, pero no es para menos, por otro lado. Esas escenas que han circulado de hombres grandes, maduros, curtidos, llorando en brazos de María Corina, son reflejo de un país desesperado, un país que ahora deposita en ella toda la esperanza y la frustración. El país que está Sí. afuera, 8 millones, 9, ya va para 9. El país que está adentro, pero no está, porque está preso, porque está fuera, porque está sin sociabilidad, sin conexión con los demás. En fin, ¿y cómo reconstruir ese país después?
si Edmundo González asume la presidencia. Siempre las tres preguntas que hemos conversado, Idania. ¿Habrá elecciones? ¿Contarán bien los votos? ¿Entregarán el poder al vencedor? ¿Qué será Edmundo González? Porque no hay otra opción como está Venezuela hoy. Un país desesperado. Eso es lo que produce los testimonios de la gente que escuchamos en esos actos políticos, en esas redenciones, como las has llamado. Ahora, ¿tiene sentido que el que ha producido esa desesperación ofrezca un país distinto? Sí, prometer hacer lo contrario de lo que hizo todos estos años, exactamente. Están sin argumento, están sin relato posible, digamos. Siempre la política es la realidad y el relato, y cómo se mezclan y cómo se complementan. Pero la realidad es abrumadora y este régimen no tiene relato posible. Eso es concluyente. Veremos, ¿no? Veremos. Estaremos expectantes. Quedan todavía, ¿cuántos días quedan? 4 semanas, un poco más. 39, En fin, sí. 39 días. Maduro promete un país con brillo, un país de felicidad. Así es. Ahora, Héctor, señalas en tu artículo que Venezuela está en transición y que el régimen lo sabe. ¿Está en transición? Sí, porque de vuelta, irracionalmente optimista, no puedo imaginar que al día siguiente de las elecciones esto continúe como hasta ahora. Transición es un concepto que no tiene definición precisa. Transición es cambio y el sistema político está cambiando. Entre otras cosas, además, porque cada vez es más difícil para el régimen sostenerse. Las divisiones internas están a la luz del día. Los exfuncionarios de alta gradación que están presos, las traiciones. No puedo dejar de pensar en aquella elección de diciembre de 2015, cuando Padrino López reconoció la victoria de la unidad en las elecciones parlamentarias y reconocieron. Bueno, y el resto es historia, ya sabemos cómo terminó. En vez de terminar con legislación, terminó descolgando cuadros, no fue la mejor manera. Pero la victoria ocurrió, Padrino López fue funcional para reconocerla. Imagino algo similar, algo donde las divisiones internas, toda transición comienza cuando el régimen autoritario se divide. Y este régimen está muy dividido, no hay duda de ello. Héctor, cambiemos de tema, hablemos de México, es tu columna de esta semana. Posterior a lo que ha sido el triunfo de Morena y de Claudia Sheinbaum, ¿te preocupa ese poder que se concentra en manos de este partido y de quien será, o de quien es ya, la presidenta electa, evidentemente? Sí, por supuesto, porque además es control del Ejecutivo, control de la mayoría de las gobernaciones, control de ambas cámaras, con mayoría calificada propia y con un explícito deseo de modificar la Constitución, de modificar la composición del Poder Judicial. La presidenta electa anunció encuestas para elegir jueces votados. Con estos resultados electorales, con una presidencia que se inicia próximamente, ¿esos jueces que van a ser votados van a ser independientes? No, por supuesto que no van a ser independientes. Entonces, cuando el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial está en manos de una misma fuerza política y se usa, se utiliza detrás de los objetivos políticos de esa fuerza, bueno, no tendremos democracia constitucional, tendremos otra cosa que es lo que se conoce
con el término tiranía de la mayoría. La mayoría ganó, pero la minoría va a haber probablemente avasallado sus derechos. Es un riesgo cierto, lo cual es grave porque todos tienen derechos, pero por el otro lado porque en política ninguna mayoría es permanente. Cualquier mayoría es transitoria. Y por eso la protección de la minoría es esencial para el proceso democrático. Claro. Me preocupa grandemente. Y cuando se desdibuja la separación de poderes, también sabemos lo que pasa. Es decir, ya debería ser una lección aprendida. Sí, claro. En Venezuela, bueno, podrá ocurrir en México con esta reforma. Veremos cómo sigue esta reforma específicamente, pero lo expresado está claro. Una reforma constitucional con nuevos jueces. Supuestamente los jueces son corruptos, y eso es lo que se va a preguntar. Una pregunta que, digamos, absurda. Debe haber jueces corruptos. Decir si son corruptos o no, ¿quién puede juzgarlo con un voto? Para eso está el Poder Judicial, precisamente. Claro. En fin, sí, existe la suma del poder público en manos de una fuerza política, no es democracia. ¿Cómo compaginar las reformas con tratados internacionales, las reformas con los socios de México como Canadá y los Estados Unidos, la reforma con el mercado? El dólar se devalúa, reacciona la bolsa, se frena la inversión. Así es. Y Estados Unidos es el principal socio comercial, y el Tratado de Comercio de Canadá, Estados Unidos y México es la usina del crecimiento económico mexicana, y las reglas con las que opera son neutras, reglas neutras que son las mismas que observa los inversionistas, que observan las compañías extranjeras, que observan los bancos, que observan los organismos multilaterales de crédito, y que con esta dramática modificación de reglas de juego podrían comenzar a ponerse nerviosos, y eso, bueno, la reacción del dólar lo indica, pero podría ser aún más profunda esa inseguridad que se observa en la cotización del dólar. Claro, claro. No es una buena noticia. Héctor, pasamos a otro tema antes de despedirte, y tiene que ver con el presidente Bukele, El Salvador, su modelo de lucha contra la inseguridad, las megacárceles. Noboa las elogia, puede ser que lo establezca en El Salvador. Patricia Bullrich visita también El Salvador para verlas, y pareciera convertirse pues en un modelo a seguir. Sí, o que cualquier joven con un tatuaje termine arrestado y encarcelado y con una audiencia judicial para el año 2025, que es lo que está ocurriendo en El Salvador, además. Eso tampoco es democracia. Ahí Bukele celebró su victoria electoral con grandes anuncios acerca de control del legislativo, control del Tribunal Constitucional, control de los jueces, 85% de los votos. Bueno, ahí estamos en la misma situación que comentábamos recién sobre México. Eso no es democracia constitucional. Y los ciudadanos, en esos términos, que hoy temen a las pandillas, mañana van a temer al Estado, que es una organización criminal en definitiva, porque no actúa de acuerdo a derecho. Si no actúa de acuerdo a derecho, es una organización criminal. No estoy a favor de lo que ha hecho Bukele, si bien es muy popular porque ha controlado el crimen organizado en buena manera, pero claro. veremos en el futuro cuáles son los derechos y garantías de los cuales goza la población, la sociedad. ¿Es factible para Argentina un modelo como este?
En Argentina es impensable una cosa semejante, es impensable. O sea, Argentina tiene separación de poderes, no hay mayoría permanente alguna, el poder está compartido, el poder judicial es independiente, es impensable. Eh, la ministra Bullrich estará observando, interiorizándose de mecanismos específicos para controlar el crimen organizado. Modificaciones institucionales y jurídicas de la naturaleza de las que ha implementado Bukele son impensables en Argentina, están descartadas. Héctor Chamiz nos acompañó este miércoles en nuestra conversación semanal. Héctor, gracias como siempre. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Hasta la próxima.